Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Ahora se me dio por ser youtuber, ya probé por todas las plataformas distintas y no sé qué más inventar. Pero bueno, esto de YouTube es más práctico, está copado. Lo que sí me falta idear es alguna forma en la que podamos debatir o interactuar en vivo, aunque sea una vez. Algo se me va a ocurrir seguramente en las próximas semanas. Pero bueno, por ahora YouTube es la plataforma que elijo, que ocupa menos espacio en el no ocupa espacio en el drive, que es importante, porque yo me estaba quedando sin memoria. Bueno, esta clase continúa de lo que yo les subí la semana pasada. Nosotros empezamos con la Revolución Rusa, esta revolución que involucró un montón de cosas. Por ejemplo, es el primer estado obrero de la historia de la humanidad, es la caída del zarismo, todo eso que ya hablamos en la clase anterior. Vamos a hacer un pantallazo general muy rápido, o sea, un repaso. Dijimos que Rusia era un imperio, que a principios del siglo XVIII y durante el siglo XIX era un imperio agrario, un país pobre, en el que solo una minoría muy corta concentraba toda la riqueza del país, mientras que el resto se moría de hambre. ¿Sí? Hablamos del campesinado, que era la gran mayoría de la población de Rusia. Eh, Había mucho analfabetismo, había mucha desigualdad, había mucha distribución desigual de la riqueza, y manejaban el país los zares, esta casta política reducida, esta élite pequeña de poca gente que gobernaban con todos los lujos mientras el resto moría en la miseria. Bien, hablamos de todo eso, hablamos de que cuando comienza el siglo XX empiezan a surgir distintos focos de oposición y los partidos políticos que se oponen al régimen zarista se van a concentrar principalmente en el Partido Socialdemócrata Ruso, que tiene dos componentes importantes, los bolcheviques y los mencheviques. Los bolcheviques, que querían la revolución obrera total, ¿sí? Que ustedes lo tienen en la página que yo les escaneé, página 68, acá, donde dice oposición al régimen, en el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, que se definía como marxista. Nosotros hablamos un poco de Karl Marx en algún momento. Karl Marx era un escritor que escribió el Manifiesto Comunista. Es el padre de la teoría comunista, el padre del comunismo como ideología, que es esta ideología completamente contraria al capitalismo, en el que la propiedad privada no existe y los obreros tienen el poder, no los burgueses, no los capitalistas, los obreros, los trabajadores. Bien, este partido estaba influenciado 100% por el marxismo, era un partido marxista. Dentro del mismo había dos fuerzas, como dijimos, la que se pasaba, los bolcheviques, que eran la mayoría, que como dice acá el libro, defendían la necesidad de una revolución obrera y campesina, para terminar con el zarismo. Querían que el Estado lo tomen los obreros. Mientras que los mencheviques decían que primero tienen que estar los burgueses en el poder. Voy a recordar brevemente y rápido esta diferencia entre burguesía y proletariado. El burgués es el tipo con plata, el de clase media alta. El tipo con plata, el dueño del local, el dueño del comercio. El proletariado, o los obreros, son los trabajadores de base, los pobres, los que ponen todo el pecho y la fuerza de su trabajo en las fábricas. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre burguesía y proletariado. Burgués y obrero, clase alta, clase baja, básicamente. Nosotros habíamos visto que hubo una revolución que fue reprimida sangrientamente y que Nicolás II, que era el zar que estaba en el poder, que es el último zar, es conocido como el último zar, no podía hacer frente, o estaba haciendo frente cada vez peor, a la revolución obrera impulsada por el partido bolchevique, impulsada por los bolcheviques que querían la revolución. ¿Qué va a pasar? Seguimos avanzando en el tiempo y llegamos a 1914, que es el año en el que Rusia decide participar en la Primera Guerra Mundial. Y esto es fundamental. No contaba con un ejército moderno, no estaba organizado como las potencias, y la mayor parte de los partidos políticos y de la población estaba en contra de que Rusia participe de la guerra. Y como ustedes van a leer las páginas que les voy a escanear, las pésimas condiciones en las que se encontraron los soldados rusos, los avances del ejército alemán y la sucesión de derrotas van a hacer que se vean obligados a retirarse del conflicto. Fue un desastre. La participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial fue un desastre. ¿Sí? Nicolás II, a causa de esto, se fue encontrando cada vez más solo, cada vez más aislado. Y llegamos a 1917, el año de la doble revolución. La revolución rusa tuvo 2 meses de revolución. La revolución de febrero y la revolución de octubre. Esto es importante. La revolución de febrero es la que logró que el zar abdique, renuncie, se puso fin a la monarquía.
¿Sí? En 1917, en febrero del 17, el zar Nicolás II, cuando estallaron huelgas obreras y protestas por todo el país, más que nada por todas las injusticias que ya veníamos nombrando en la clase anterior y esta, y además el fracaso rotundo de la Primera Guerra Mundial, hicieron que Nicolás II se vea obligado a abdicar, a renunciar. Con esto se puso punto final a la monarquía, ¿sí? Y surgió una república constitucional, gobernada por el Congreso, lo que era la Duma o el Congreso. ¿Sí? Esto es muy importante. Bien. Cuando Nicolás II abdica, debido a las presiones, debido a las protestas y debido a que la gente quería que Rusia se retire del conflicto, cuando Nicolás II abdica, a los pocos meses Rusia se va a retirar de la Primera Guerra Mundial. Va a firmar un armisticio de paz, ¿sí? Una rendición incondicional. Se retiran del conflicto. Pero esto va a pasar recién en octubre. Acá en el libro hay una cosa muy importante, que es que en Rusia, durante estos meses de febrero a octubre, se dio una situación de doble poder. En el poder, en el gobierno, estaba la Duma, el Congreso, ¿sí? Que eran justamente conservadores, ¿no? Obviamente eran tipos del gobierno. Y en las bases el poder estaba en los soviets, en los obreros. Porque, ¿qué quiero decir con esto? Los bolcheviques habían logrado que Nicolás II abdique, renuncie, pero el poder lo seguían teniendo los hombres del gobierno, del Congreso. No es que había obreros en el poder. Para esto vamos a tener que llegar recién a octubre. ¿Se entiende? Perfecto. Cualquier cosa que ustedes no entiendan, me pueden consultar, preguntar, lo que sea. Así llegamos a la Revolución de Octubre. La situación económica era cada vez peor. Los soldados ya ni siquiera obedecían las órdenes del gobierno. Las huelgas y las protestas eran cada vez más grandes y más fuertes. Entonces llegamos en esta situación a que el gobierno, que era este gobierno manejado por la Duma, que es el Congreso, sí, la Duma es el Congreso, va a empezar a aumentar la represión. Y esto va a caer pésimo. Ustedes recuerdan que el partido bolchevique estaba liderado por Lenin. Recuerdan que yo lo nombré la clase pasada, Lenin. Es el líder de la revolución. Bien. Llegamos a octubre, donde los obreros van a llevar a cabo la toma del Palacio de Invierno. El Palacio de Invierno es el Congreso. Perdón. El Palacio de Invierno es la Casa Rosada, la Casa de Gobierno. ¿Sí? El Palacio de Invierno es la Casa de Gobierno. Los obreros van a tomar la Casa de Gobierno. La sublevación se va a extender por toda Rusia. Los soviets toman el poder. Y, como dice acá el libro, esto es muy importante, por primera vez en la historia, una revolución obrera y campesina lograba derrotar a un estado burgués. Por primera vez en la historia, y por única vez en la historia, porque al día de hoy sigue sin haber otro ejemplo, los obreros y los campesinos lograron derrocar a un estado burgués. La clase baja logró derrocar a la clase alta. Esto es fundamental, chicos. Por eso la Revolución Rusa es tan importante. Es la primera vez en la historia en la que la gente de abajo, los pobres, los analfabetas, los oprimidos, lograron derrocar al gobierno opresor y represor de la clase alta. ¿Sí? Lograron derrocar a los burgueses. Esto es fundamental, chicos. Acá empieza lo que es conocido como la dictadura del proletariado. Porque lamentablemente lo que pasó con la Revolución Rusa fue complicado. No es que fue todo color de rosas. Bien, perfecto. Entonces, para que no se haga mucho, vamos a cortar por acá. Así ustedes, con esta clase y la clase anterior, tienen que armarse todo junto el proceso. Y después vamos a ver qué fue lo que pasó con el final de la Revolución Rusa. O sea, cómo siguieron los años siguientes. Y después ya vamos a seguir avanzando en la materia. Espero que haya quedado todo bien claro. Con esto yo quería hacer este video, subirlo esta semana para cerrar el tema de la Revolución Rusa. Quedaron algunos cabos, pero eso lo vamos a ir resolviendo más adelante. Les mando un abrazo grande y espero que anden bien y cuidándose.